tenemos claro que no hay progreso material sin batalla cultural. Y sí, queremos ser Gramsci de derecha. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente Javier Milei en un evento de presentación de la Fundación Faro, una especie de think tank destinado supuestamente a fortalecer el discurso libertariano, a transformarse en una usina de ideas al servicio de ese proyecto político. Fue en una cena de gala en un club lujoso de Puerto Madero. Se cobraban $25.000 por cubierto. $25.000 por cubierto. El dato no es un detalle porque habla de un target, vamos a decirlo así, de personas que podían participar, una élite, una casta muy minoritaria, una clase, para ser más preciso. José Luis Manzano, por ejemplo, del Grupo América y de Edenor, estuvo presente. Claudio Velocopit, también del Grupo América, de Swiss Medical. Marcelo Mindlin, de Pampa Energía. Algunos de los que participaron entre los más de 300 asistentes al lugar donde obviamente habló el presidente Milei. Habló durante más de una hora en el evento y pese a que la arenga tuvo, los delirios, las incoherencias, las quimeras, las falacias o las alucinaciones inclusive que tienen todos los discursos de Milei que nos tiene acostumbrado, analizarlo puede ser interesante porque además el evento se transformó en un hecho político. Entre otras cosas porque una fracción muy importante de los dueños del país, dijeron presente. Pero antes de ir al contenido del discurso, miremos un poco el contexto. Antes de ayer, el INDEC dio a conocer el dato de inflación de octubre, una cifra que perforó el piso del 3%, fue del 2,7%. Claro, el gobierno, sus portavoces comunicacionales, sus patotas digitales, todos salieron a festejar el dato como una muestra de el éxito, una muestra más del éxito del programa económico. Ahora, si esto fuera así, si la hoja de ruta estaría mostrando resultados exitosos por todos lados, y esos mismos resultados hablasen por sí mismos, ¿para qué el presidente va un día a las 11 de la noche a dar un impulso a una fundación con un discurso en el que dice que hay que dar una batalla, que hay peligros por todos lados, y se muestra a la defensiva? Bueno, en relación a la inflación, quizá porque es consciente de que es un dato hasta cierto punto mentiroso, como dato exitoso, digo. Si se tiene en cuenta sobre todo el derrumbe histórico del consumo y de la inversión también, que es la contracara, que deberían dar casi una inflación negativa, tenemos 2,7. También que la cifra no incluye la fórmula de los alquileres, lo hablábamos con Pablo Nino, nada menos, no pondera la porción real que ocupan los servicios en los gastos de un hogar, o quizá también porque ellos saben que esto se produce a costa de una caída fenomenal de los ingresos y el salario, que lleva a que muchas personas digan, y esto aparece en las encuestas o en los focus group, sí, baja la inflación, pero no los precios. O baja la inflación, pero a mí no me alcanza. En definitiva, porque saben que los resultados no hablan por sí mismos, o mejor dicho, dicen cosas muy distintas de acuerdo a dónde se ponga el ojo, dónde se ponga el énfasis. Y por eso quieren reemplazar esta cuestión, o tapar, si ustedes quieren, esta cuestión con batalla cultural. Ahora, vayamos a algunos de los detalles del discurso de Milei. Utilizó varios de los recursos retóricos ya clásicos de este relato reaccionario de las ultraderechas en todo el mundo, que esto es mostrarse como minoritario y hasta oprimido por una supuesta hegemonía cultural de izquierda que tiene copadas las instituciones y domina el sentido común. Se mostró como una víctima de la corrección política, que lo condena no por su contenido, sino por sus formas. Apeló al recurso que algunos estudiosos de Brasil, que analizaron el relato del bolsonarismo, llamaron de la autoverdad. Esto es, una operación en la que algo se vuelve aceptable o incluso verdadero por el solo hecho de ser anunciado honestamente, le pongo comillas. Por decir todo lo que se piensa sin mediaciones y sin medir las consecuencias. Para esto hay que borrar la diferencia entre honestidad y verdad, en principio,
insistir en que se dice lo que piensa, si dice lo que piensa, esto puede generar la simpatía de mucha gente que escucha porque presuntamente es auténtico. Y ojo, esto pudo funcionar en algún momento porque hubo y hay mucho doble discurso en la política tradicional. Ahora, decir lo que uno piensa no quiere decir que lo que uno piensa sea verdad. No sé si se entiende la diferencia. Ahora, mientras en la primera parte de la arenga utilizó todos estos recursos, que ya más o menos los conocemos, hacia el final se le escapó una verdad. Claro, entre tanto matete ideológico que tiene en la cabeza, eventualmente coincide cuando dice lo que piensa con la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Bueno, recordó la conocida anécdota protagonizada por Margaret Thatcher, en este espacio y en otros lugares la he recordado infinidad de veces porque es muy ilustrativa, cuando le preguntaron cuál fue el mayor logro de su carrera política y Thatcher respondió: Tony Blair y el nuevo laborismo obligamos a nuestros adversarios a cambiar sus ideas. Thatcher reivindicaba que los laboristas, que vinieron después de ella, habían hecho propias un núcleo de ideas del thatcherismo, es decir, se hicieron bastante neoliberales, la famosa tercera vía. A continuación, Milei, en su discurso en la Fundación Faro, afirmó que esto también viene pasando en la Argentina desde hace un tiempo y le dijo a su selecta audiencia: ¿vieron cómo cambió el debate en la Argentina? En el sentido que estaba cambiando más en el sentido hacia su favor, digamos, ¿no? En el sentido de que una gran parte de las fuerzas políticas tradicionales adoptaron varios de sus postulados: la necesidad de un ajuste, pagar la deuda, flexibilizar las relaciones laborales. Solamente que, bueno, según él no lo hicieron con el suficiente convencimiento, digámoslo así. Pero entonces, relacionando lo primero que dijo y lo último, ¿cómo es? ¿Es un país dominado por una casta política con ideas de izquierda, entre comillas, o es una dirigencia política a la que le impuso gran parte de su universo de ideas, de derecha? Bueno, que él resuelva, si quiere, sus contradicciones, pero digo que se filtró una verdad porque lo que viene sucediendo realmente es esto último. Se viene eligiendo el camino del ajuste hace años, y hace décadas podría decirse inclusive, de la caída del salario, de la subordinación al Fondo Monetario, del no hay alternativa porque no dan las correlaciones de fuerzas. Ustedes se acordarán, ya un debate clásico. Por eso el gobierno anterior perdió las elecciones, por una política económica de derecha y no por una retórica eventualmente progresista o de izquierda. Perdieron por los resultados de una orientación económica que era un neoliberalismo culposo, con eventuales medidas de compensación, pero dentro de un esquema de ajuste. Y Milei, hoy, que llegó prometiendo otra cosa, que iba a ajustar a la casta, esto fue parte de su discurso, aplica ese mismo programa. Orgulloso y de manera acelerada. Los resultados no van a ser muy distintos, por más batalla cultural con las que los quiera adornar. ¿Se entiende? Más en general, y traigo esto a discusión porque lo puso el propio presidente, no fracasaron las ideas de izquierda que no son mayoritarias y no se implementaron, fracasaron las ideas de ajuste, que pudieron haber estado barnizadas con discurso más o menos centroizquierdista o de inclusión, pongamos. No fracasó ningún socialismo que solo existe en la cabeza de Milei. Fracasó un capitalismo conducido por una dirigencia política que aceptó gran parte del universo de ideas que Milei despliega sin eufemismos. Esta es una de las grandes operaciones que hay que desmontar o desenmascarar en la batalla cultural. En primer lugar, la pelea más elemental, que a las cosas se las llame por su verdadero nombre. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.